Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Lola Hernández y bienvenidos al espacio de Lola. El día de hoy con alguien que he entrevistado varias veces y no me cansaré de invitarlo porque la verdad es que es una enciclopedia en este tema de los retos sensoriales y de muchas otras cosas más que quizá no las sé. Y su nombre es Pedro Sánchez, él es terapeuta ocupacional, especialista en inclusión educativa, problemas del desarrollo y autismo, profesor universitario y también ahora me entero de que es profesor o atiende necesidades en un colegio inclusivo y fundador de Red Sensorial. Bienvenido, Pedro. Gracias por la invitación, Lola. Yo feliz siempre de conversar contigo y poder ayudar a muchas familias. Sí, y vaya que las ayuda. Yo les voy a poner las redes sociales de Pedro aquí debajo de este video para que lo sigan, por favor, porque es muy valioso todo lo que él nos comparte y de gran ayuda, sobre todo cuando hay retos sensoriales muy importantes en los chicos. Y el día de hoy, pues yo invité a Pedro para hablar de los trastornos de alimentación en el autismo, en los chicos con autismo. Y voy a iniciar esta conversación con Pedro leyendo un dato muy breve que me impactó cuando lo leí. Lo leí en un artículo que publicó Autismo Diario y la nota dice, la prevalencia de los desórdenes alimenticios en niños y niñas con TEA es elevada, muy elevada. Y según las últimas revisiones podemos hablar que este tipo de desorden se presenta en alrededor del 90% de los niños y niñas con TEA, desde casos muy severos a desórdenes leves, y alrededor del 70% de los casos son considerados como hiperselectivos. Así que, Pedro, tenemos un reto importante las mamás y los papás que tenemos chicos con autismo con esto del trastorno alimenticio. Y Así aquí es. hablan de hiperselectivos. Y si quieres, comenzamos por ahí. ¿Qué es esto de hiperselectivos o por qué se dan mayormente los casos que tú ves? Bueno, en realidad el término de hiperselectividad va en dos vertientes. Uno en que existe una selectividad de alimentos, ellos van a preferir unos alimentos por encima de otros por algunas características. Y lo otro es de que hay una poca flexibilidad, porque no solamente son esos pocos alimentos que ciertas condiciones, no es que los van a comer todos de la misma manera, sino que bajo ciertas condiciones esos mismos alimentos van a ser aceptados, por eso se habla de hiperselectividad en ese sentido. Ok, ahora yo sé también que hay alteraciones sensoriales en muchos de los chicos y estos desórdenes se pueden dar por esas alteraciones sensoriales. Claro, la alimentación en realidad como actividad diaria, como actividad humana necesaria para sobrevivir, requiere de muchos componentes, de muchos requisitos, en ese sentido es una de las actividades que demanda mayor disposición o competencia de todos los canales sensoriales, ¿no? Ok. Probablemente la alimentación sea esa actividad donde se requiere un funcionamiento de todos los sentidos, porque no solamente es el alimento que ingiero, sino es cómo visualmente lo veo, es cómo los sonidos que implican alrededor de ese plato de comida, la posición de mi cuerpo frente a ese plato de comida, la forma en la cual mi cuerpo se aproxima, si es con la mano, si es con la cuchara, ¿no? Entonces hay una serie de factores que a nivel sensorial que tienen que estar listos para que esta situación tan placentera como comer termine siendo placentera, pero cuando justamente vemos que esta actividad placentera es una actividad que hace sufrir al niño, que lo hace sentirse mal, que le disgusta o que es un momento de pelea inclusive con el cuidador, entonces algo está pasando que está impidiendo que se pueda dar adecuadamente. Sí, y Pedro, ¿sabes? Yo voy a ir guiando esta conversación contigo utilizando el caso de Eric, porque yo sé que el caso de mi hijo Eric, que hoy tiene 23 años, será un caso súper común y de ahí tú me puedes decir algunas vertientes que haya. Eric, cuando fue la etapa de amamantarlo, desde ahí comenzaron los problemas de alimentación, desde ahí. O sea, amamantarlo fue realmente un martirio.
Y yo no sé si eso era relacionado con la comida, con la cercanía, y yo, inexperta, yo no sé si ahí yo podría haber visto un foco rojo cuando no había manera. Yo me sentía más bien una inútil que no sabía cómo amamantar a mi hijo. Así. Es muy interesante tu intuición como madre. Yo pienso que la intuición de los padres en edades tempranas es muy poderosa y no debe ser subestimada. El momento de la lactancia es un precursor de todas las habilidades que se requieren para comer, a pesar de que la lactancia se da en una posición distinta a la cual vamos a comer después, ¿no? Se requieren de todos los componentes. El componente de la posición del cuerpo, la cabeza sostenida, el apoyo de la mano, inclusive cuando el niño se apoya el seno, se apoya en el seno de la madre para poder recibir el alimento, que implica una serie de sensaciones propioceptivas, de esquema corporal, táctiles, olfativas, gustativas. Entonces, cuando vemos que esa situación ya empieza a ser para el niño difícil, porque muchos niños, por ejemplo, por temor, por problemas en el balance, por problemas en el manejo de la posición de su propio cuerpo, ya se asustan de estar en esa posición. Entonces, al asustarse, ya la situación de alimentarse, que es amamantar, de lactar, ya les molesta, ya les asusta. Y eso se repite cuando el niño crece y está en una silla, y el estar en una silla le causa pavor esa situación, pero obviamente pareciera una situación invisible. Uno piensa que es el plato y siempre piensa que es el plato, pero a veces puede ser algo que no tiene que ver directamente con el plato, pero que interfiere en que el niño pueda poder comer. Claro, y fíjate, ahora tocaste un punto muy importante que es al que iba a pasar, porque después de la lactancia, pues vino la etapa de sentado en su sillita de comer, a darle de comer. Y en el momento que yo cambié de líquidos a sólidos, y sólidos eran papillas con pedacitos, el movimiento era, o sea, me cerraba la boca como candado. Y yo no sabía qué era. Y ahorita que me estás diciendo la posición, la silla, eh, yo no sabía qué hacer. Y ahorita que yo te tengo aquí enfrente, yo digo, bueno, ¿qué alternativas pudieron haber habido para mí en ese momento? Porque yo lo que hice, Pedro, gracias a que mi hermana estaba de visita conmigo cuando yo hice esa transición, ella comenzó a cantar canciones infantiles. Mientras ella cantaba canciones infantiles, Eric me abría la boca. Claro, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque podríamos utilizar lo que acabas de mencionar como un ejemplo en el cual el equilibrio sensorial permite un funcionamiento. Entonces, cuando había mencionado que la alimentación es un momento, una actividad que requiere una competencia de todos los canales sensoriales. Se necesita que todos los sentidos se encuentren bien para que el niño pueda disfrutar del momento de comer. Entonces, si un niño, por ejemplo, se encuentra en una sillita y las sillitas son muy altas porque son para la altura del adulto, ¿no? Sí, Entonces, una sillita muy alta y el niño tiene pavor, sus pies no tocan el suelo, están colgando, la silla es un poco grande, entonces se ladea. Entonces, ya esa situación hace de que él muestre un bloqueo, un rechazo a esa situación, entra en estrés, no quiere seguir ahí, obviamente puede rechazar el tema de comer, y lo que ocurre en este caso, como menciona, es que alguien le brinda un estímulo, en este caso auditivo, armonioso, saludable, y eso puede crear una mayor flexibilidad, una mayor disposición. Pero es un estímulo que no viene de él, viene de fuera. Imaginemos que tu hermana no se encuentra en ese momento, entonces no hay quien lo pueda ayudar a generar un nuevo estímulo. Entonces, justamente es importante que los niños puedan tener un adecuado procesamiento sensorial que les permita, no solamente en el momento de comer, sino a lo largo del día, poder tener un mayor control de su cuerpo y de las situaciones en las cuales se encuentran. claro. Y bueno, yo ahí te estoy hablando, Eric tenía meses, o sea, meses cuando él se sentaba, yo ni idea de autismo, de nada, o sea, yo inexperta, mi primer hijo y para mí pues era un niño que pues con un tema ahí con la comida, pero
por ejemplo, si hoy por hoy, Pedro, yo te tengo aquí enfrente y yo digo, ¿qué pudo haber ayudado en ese momento que yo supiera o que yo hiciera para que Eric comenzara, como tú dices, pues no sé, a solucionar ese tema sensorial o ayudarle a solucionar ese tema? Claro, justamente dado que el momento de alimentación requiere, exige mucho la competencia del procesamiento sensorial de los sentidos, es importante observar otros momentos. En el momento de alimentación no podemos utilizar estrategias de forma directa porque es un momento difícil. Sí, Entonces tenemos que empezar por otros momentos. El momento del juego, el momento del baño, el momento de llevarlo a dormir. En los momentos cotidianos tenemos que observar cómo el niño procesa las sensaciones. Si el niño, digamos, le molesta tocar los objetos, si el niño cuando camina se muestra inseguro, si cuando le pedimos que cambie a diversas posiciones lo hace con cierta torpeza. Entonces es allí donde debemos promover una adecuada integración de todas las sensaciones, y cuando él integra adecuadamente las sensaciones empieza a intentar más cosas con su cuerpo, y cuando intenta hacer más cosas con su cuerpo nos está diciendo que se está adaptando, que está mostrando conductas adaptativas, y esas conductas adaptativas hacen que en una situación tan retadora como comer, él pueda empezar a resolver. Él puede decir, esto no me gusta, pero sí creo que sí puedo hacerlo. Entonces puede mostrarlo ahí. En los diferentes momentos del día promovemos eso, y en los momentos más difíciles del día él va a poder responder mucho mejor. ok, acabas de decir algo que son conductas adaptativas. ¿Nos puedes ampliar un poquito más en eso, darnos ejemplos de las Ok, conductas adaptativas? pensemos en el sistema nervioso que está en desarrollo en los niños pequeños. ¿Ok? Entonces, el sistema nervioso necesita, para terminar su desarrollo, de cierta cantidad de estímulos. Y estos estímulos se brindan a través de experiencias precisas, no cualquier experiencia. Estas experiencias precisas, por ejemplo, un niño trepando, por ejemplo, un niño rodando con su cuerpo, por ejemplo, el niño bañándose solo, ¿no? O comiendo solo, esas experiencias precisas que tienen que ver con autonomía, que tienen que ver con juego, hacen que el niño empiece, por ejemplo, a los 2 años o al año caminar, a los 2 años correr y trepar, luego correr, trepar, saltar, correr, sortear obstáculos. Entonces tenemos de que ha tenido una serie de adaptación, de una conducta que se ha venido adaptando a las situaciones. Entonces cuando le proponemos algo nuevo, vamos a un parque donde hay esos juegos para trepar que él nunca ha visto, él empieza a hacerlo, él empieza a resolver con su cuerpo, a mostrar conductas adaptativas. Y comer, el momento de alimentación es un momento que exige muchas conductas adaptativas. Te digo solamente tres. Primero, ¿cómo me voy a acomodar para comer este plato de comida? Uno. Claro. Segundo, ¿por dónde voy a empezar a comer este plato de comida? Y tercero, ¿cómo voy a manejar dentro de mi boca lo que estoy comiendo? Entonces ya te digo solamente tres, pero pueden ser un montón, una tras otra, sin tener en cuenta el lugar, no con el ruido, la otra persona que se encuentra, mis propias dificultades sensoriales que podría tener. Entonces hay muchas personas que comen, ¿no? Adultos, ¿ah? Que pueden comer solamente el mismo plato de comida siempre, ¿no? Porque así la conducta adaptativa no es tan exigida, es una conducta simple. Entonces, bueno, lo hago rápido, ¿no? Claro. Mientras que en una situación mucho más compleja exige una conducta adaptativa tan compleja. Claro. Ahora, Pedro, tú diste ejemplos, por ejemplo, de observar al niño en otros momentos de su día, cuando se está bañando, cuando está jugando, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, esta parte de la textura cuando llega a la boca, pues a lo mejor no tenemos otro momento de explorar qué pasa con eso, porque ciertamente en el caso de Eric, te lo digo, mucho que ver con texturas, había texturas que me las escupía, que no, y yo no sabía si eran texturas, si era el color, si era el olor, yo no sabía qué era. Hoy determino qué era la textura, pero a lo mejor estoy equivocada. Exacto. Generalmente cuando el niño rechaza un alimento, uno tiene el pensamiento de que puede ser por el sabor o por la textura,
pero pueden haber otros factores importantes a tener en cuenta. Primero, de que a veces el niño no sabe qué hacer con ese alimento cuando ingresa a su boca. Entonces, no Mm. sé cómo trasladarlo, no sé cómo triturarlo y por lo tanto, como no sé hacer eso, prefiero no tenerlo dentro de mi boca. Otro punto es de que cuando el niño recibe el alimento tiene que dejar de respirar para poder deglutirlo. Y hay niños que no pueden hacer eso y lo que hacen es se empiezan a ahogar, ¿no? Y lo que hacen es entonces rechazo ese alimento. Otro punto es de que puedo aceptar el alimento, pero después siento que me duele el estómago, me arde el estómago o lo siento pesado el alimento, entonces rechazo el alimento por el efecto posterior, ¿no? Que quizás no tiene que ver directamente con el alimento, pero el niño lo interpreta así. Y otro punto importante tiene que ver, para mí muy importante, con la temperatura del alimento. Entonces, cuando el niño toma el alimento, para nosotros puede estar tibio, pero para él puede estar muy caliente. Entonces, eso puede hacer de que el niño nuevamente rechace a ese alimento. Y cuando ocurren todas esas cosas, Pedro, o sea, una mamá en casa intentando darle de comer a su hijo, ¿hay algo que pueda hacer en ese momento para intentar resolver esa situación que tiene que ver con el alimento en la boca? Sí, cabe señalar de que la alimentación tiene dos partes, ¿no? El éxito, mejor dicho, de la alimentación tiene dos partes. Uno que tiene que ver con lo que el niño ingiere, pero otro muy importante que suele pasar de alto es que el niño se lleve el alimento a la boca. Entonces, cuando el niño, nos preocupamos porque el niño ingiera, entonces le damos el alimento a la boca, pero muchos de estos niños no son autónomos. Claro. Entonces, perdón, necesitamos que... Tranquilo, tranquilo, tú tose. Ok, entonces lo que te mencionaba era de que... ahorita me van a traer agua porque... Sí, perfecto, no te preocupes. Y si no, paramos y tomas agua y continuamos después. Sí, gajes del oficio. Así es. Hablando de tragar Sí, y el sí, claro, es otro procesamiento. tema, es otro tema. El tema de la respiración. Exacto. Te mencionaba de que es muy importante el aspecto de llevarse el alimento a la boca. ¿Por qué? Porque cuando yo me llevo el alimento a la boca, yo conozco cuál es el ritmo de mi cuerpo en procesar la información, tragarlo, pasarlo, volver a respirar para tomar otra vez el alimento. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando le damos de comer al niño, lo hacemos a nuestro ritmo. Pensamos que cuando ya pasó, ya el niño está listo para recibir otro bocado y el niño probablemente todavía necesita un momento de recuperación de toda la exigencia que le ha dado para recibir otro alimento. Entonces, eso hace que el niño esté poco tolerante. En la pregunta que mencionas, estamos hablando de una mamá que está como lidiando con que el niño coma. Nuevamente, si queremos que el niño coma, yo le brindo tres sugerencias básicas, pero pueden ser muchas más. La primera es empezar con momentos que no tienen que ver con la alimentación. Preguntarnos, ¿qué tan autónomo es ese niño? Este niño se lava las manos, este niño colabora con el vestido, este niño se baña solo. Entonces, cuando el niño se muestra más autónomo o con más disposición, por ejemplo, el agua no le gusta que le caiga cuando se baña, por ejemplo, no le gusta el agua en la cara, y de pronto, como promovemos eso, lo acompañamos o qué sé yo, ya tolere el agua en la cara, ¿no? El niño que le molestaban las etiquetas, de pronto ya le gustan las etiquetas porque hemos ido trabajando esos aspectos. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que va ganando mayor flexibilidad, que la va a poder utilizar cuando un alimento a nivel de textura no le guste y lo pueda aceptar. Entonces, primero, observar en los diferentes momentos del día su nivel de autonomía. Segundo, prepararlo para el momento de comer. Dado que comer requiere mucha exigencia a nivel sensorial, lo podemos preparar. Si él va a almorzar a la 1 de la tarde, a las 10 de la mañana yo le puedo dar un snack, un pequeño snack que pueden ser, por ejemplo, frutos secos, que puede ser un líquido grumoso, ¿no? Donde esté retando
a nivel de textura, a nivel de, pero claro, puedo retarlo a nivel de textura que no le gusta, pero con algo que a él le guste o con un sabor que a él le encante. Entonces puedo hacer un equilibrio entre algo que le guste versus algo que él necesite, ¿no? Esa situación es un snack, así que es algo pequeño, Claro. va a prepararlo para una situación mucho más compleja que tiene que ver con el momento de comer. Y una tercera sugerencia es de que nos pongamos a observar cómo es el lugar donde va a comer, la cantidad de ruido, la cantidad de estímulos visuales, la silla donde se encuentre, ¿no? Tiene que ser una silla donde el niño apoye sus pies en el suelo, donde se encuentre, digamos, seguro, contenido físicamente, para que esa contención le dé la seguridad de decir, ok, pero a veces hay niños que se encuentran como con un pie en el techo de un edificio, pues, ¿no? Sí, Entonces, en claro. esa situación tan inestable, no tienen muchas ganas de arriesgar a una situación tan compleja como comer. Claro, y encima de eso nos podemos topar también con chicos que son como inapetentes, ¿no? Que tienen... Eso me parece muy buena apreciación porque hay algo que estamos olvidando cuando nos referimos a las dificultades en la integración sensorial de estos niños, que es el sentido interoceptivo. El sentido interoceptivo, que es el sentido que nos brinda información de nuestras vísceras, nos indica, por ejemplo, cuándo sentimos hambre, cuándo sentimos saciedad, cuándo sentimos que nuestra vejiga está llena, ¿no? Cuando sentimos que nuestra frecuencia cardíaca es muy alta. Entonces, ¿qué ocurre con muchos niños con autismo? Ocurre de que tienen dificultades para poder recibir señales del sentido interoceptivo, entonces muchos de ellos no saben que tienen hambre, no detectan, la señal no llega, entonces pareciera que no tuvieran hambre, entonces sí la tienen, pero la señal no les llega. No, a nosotros muchas veces nos suena el estómago, lo sentimos vacío, Ujú. pero en el caso de ellos no, porque el sentido interoceptivo brinda señales tan débiles que el niño no las percibe y a los papás les preocupa. Uno. Lo otro es de que no pueden diferenciar a veces entre lo que es hambre y lo que es sed. Entonces, por ejemplo, el Ah, niño tiene sed, pero como no puede diferenciarlo, pide algo de comer y la mamá le da algo de comer y el niño no lo come. O sea, lo come un poquito, después ya no quiero comer más. Yo digo, pero ¿por qué? Si me dijo que tenía hambre. Y es que en realidad él tiene sed, pero no puede hacer esa diferenciación. ¿No? Entonces, esa sensación interoceptiva que se relaciona con qué? Se relaciona con problemas en el sueño, se relaciona con esos problemas en el sueño que uno dice, ¿por qué tiene problemas en el sueño? Y muchos de los problemas en el sueño van a estar relacionados con problemas en la alimentación. wow. ¿Y cómo se relaciona el sueño con la alimentación, Pedro? Claro, digamos, hay muchas relaciones, pero solamente voy a mencionar dos. La Ajá. primera, que tiene que ver con que no, ¿para qué dormimos? Dormimos para recuperar energía. ¿Y esa energía de dónde viene? Esa energía viene de lo que comemos. O sea, de lo que comemos, mucha de esa energía se empieza a distribuir, se empieza a dar al cerebro. Entonces, cuando el momento de comer no es un momento placentero y la energía que hemos tomado no se ha tomado de esa misma manera porque nos ha causado estrés, entonces no se distribuye de una manera saludable, por un lado. Y por otro lado, porque en el sueño superficial, que es la primera etapa del sueño, el niño empieza a recordar las experiencias que vive en el día. Por eso podemos ver a muchos niños pequeños que cuando duermen están sonriendo, están con los ojos semicerrados, hasta mueven un poco su Ujú. cuerpo porque están recordando lo que han vivido en el día y a partir de ahí pasan al sueño profundo donde existe la liberación hormonal de crecimiento, de la hormona de crecimiento. Pero si las experiencias del día han sido difíciles, si las experiencias del día han sido dolorosas, como el momento de comer, entonces el niño no pasa al sueño profundo y ¿qué hace? Se despierta, llora, no pasa, entonces tiene esos problemas de sueño relacionados muchas veces a estas dificultades en la integración sensorial. Pedro, qué interesante. Fíjate que, bueno, voy a hacer un breve paréntesis. Ayer por la noche vi una película que era de terror, pero era precisamente este niño que cuando dormía, y él no quería dormir, porque cuando él dormía, dependiendo de lo que había pasado en su día, él soñaba y los sueños se hacían realidad en la vida. Entonces, él no quería dormir. Y era interesante cómo cuando él tenía sueños placenteros, cómo se manifestaban cosas buenísimas pasando, pero cuando tenía sueños de alguien lo había agredido, había peleado, bueno, pues en la noche sonaba un monstruo ahí horrible, que hacía cosas, ¿no? Entonces ahorita que lo mencionas, digo,
es como esa película lo que viven. Claro, claro, entonces porque el niño va construyendo en base a las experiencias que va teniendo con su propio cuerpo, por ejemplo, pude saltar, por así decirlo, y con el entorno, o sea, me fue bien en tal lugar. Entonces, cuando no le va bien ni con su cuerpo, no hace cosas y se frustra, o no puede hacer cosas o no disfruta estando en un lugar, entonces, esas situaciones influyen en la construcción de su propio cuerpo y del propio control de su cuerpo. Entonces, el niño se empieza a alejar de sí mismo. Entonces, eh, hay estudios que muestran que en los niños con TEA, que muestran más conductas repetitivas, mayores estereotipias o una mayor restricción de sus intereses, son aquellos niños que tienen mayores problemas en el procesamiento sensorial. El niño busca protegerse, y como busca protegerse de un mundo que sensorialmente lo ven hostil, al protegerse crea esos muros de conductas repetitivas o estereotipadas, pero que no implican que no quiere socializar, sino que simplemente quiere protegerse. Claro, claro, y eso explica como el ejemplo que diste del adulto que come siempre la misma comida y no tiene que adaptarse a nada. Entonces lo más fácil es siempre como lo mismo, siempre como lo mismo y lo mismo con nuestros chicos, ¿no? Esa inflexibilidad, esa rigidez con la comida que ahora se explica mucho en el caso de Eric, te continúo un poco avanzando. Eric empezó comiendo mayor variedad. Por ejemplo, cuando yo le daba papillas, pues ahí yo le metía pollo, carne, vegetales. Pero cuando se los puse físicamente, ya no. Se convirtió en una Claro, claro. pesadilla. Y es interesante porque puede ser, o sea, es probable, ¿no? De que ahí no sea nada táctil, ¿no? Porque probablemente ya detectó el alimento antes. El asunto puede haber sido a nivel visual, donde de pronto uno desde fuera asume, pero si ya lo probó, entonces simplemente quiero que lo termine de conocer. Pero para él es otra realidad, es como si nunca lo hubiese probado antes. Y si no lo he probado antes, de pronto me lo pones en mi plato, entonces a veces cuando los cambios son mucho más bruscos, las respuestas son mucho más tajantes de no querer aceptar algo, ¿no? Claro, pero por ejemplo, ahí cómo podemos empezar a cambiar de una textura, que era la papilla, por ejemplo, y hacer esa transición a la comida ya sólida. Claro, ¿Qué ayuda? cuando queremos presentar un alimento, tenemos que considerar de que va a haber un conjunto de alimentos que el niño va a aceptar, ¿no? Entonces tenemos un conjunto de alimentos que él acepta y si yo quiero introducir un nuevo alimento, lo puedo introducir, pero no dentro del mismo plato del niño. Lo puedo poner en otro plato, inclusive lo puedo poner en otro plato, pero ni siquiera le digo que lo tiene que comer, simplemente lo voy presentando para que visualmente el niño piense que ese es un alimento también, se lo puede comer otra persona, pero está ahí presente. Luego se lo voy a ir acercando a su plato, lo puedo poner en un mismo plato que tenga varias divisiones. ¿No? Luego le puedo permitir que lo pruebe y puedo utilizar un aliño como un punto como un puente, ¿no? Entonces, si a él le gusta el aceite de oliva, ok, puedes probarlo y ya tienes el aceite de oliva, hoy tienes el agua para que te sirva como mediador. Entonces, tiene que ser algo progresivo, pero no puedo hacer esto en un día o en 2 días. El niño primero tiene que habituarse a que ese alimento que le voy a presentar va a estar presente, que visualmente lo empiece a reconocer para que a partir de ahí poco a poco le brinde una oportunidad. Claro. Ahora te voy a hablar otro reto que tuvo Eric y que muchas mamás me lo han comentado, quitarle el biberón. Eric era un consumidor de leche impresionante, o sea, él se podía tomar 32 onzas de leche al día, ¿no? O más, Pedro. Entonces, pero en biberón, y era imposible. Y como él no comía bien, pues yo decía, bueno, aunque sea leche. Hasta que una terapeuta lo observó tomar leche, porque además él tenía todo un ritual para tomarse el biberón, que se tiraba al piso y se sobaba la cara con una cobija y yo con tal de que comiera lo dejaba. Y ella me dijo, quítale el biberón. Y yo soy muy obediente, Pedro. Ella me dio toda una explicación y yo dije, fuera el biberón. Pero fuera el biberón significó que ya no quiso tomar leche y ahí empezó mi angustia. Pero ¿cómo hacer esa transición de quitar el biberón, por ejemplo? Sí.
Hay que considerar algunos aspectos importantes que tienen que ver con la edad del niño, por ejemplo, con su capacidad de procesamiento sensorial también. Pensar también en algo, en lo siguiente. Cuando un niño prefiere el biberón y ya no debería tenerlo, nos está diciendo de que ese alimento le demanda muy poca conducta adaptativa, o sea, es más fácil de digerir y por lo tanto me quiero quedar con esto. O sea, generalmente cuando un niño no quiere arriesgar, no quiere pasar a una siguiente etapa que implica mayor exigencia, y el niño no lo quiere hacer, el niño siente que no está seguro, que no está preparado para poder hacerlo. Entonces, el tema es de que cuando se queda ahí y pasa el tiempo ya es un peligro porque podemos tener niños que tienen 15 años y todavía duermen con sus padres o todavía les dan de comer. Eso es muy peligroso para el desarrollo del sistema nervioso. Entonces, cuando tenemos a un niño que se aferra a una situación es porque él se siente poco competente para poder hacerla. Entonces, nuevamente, para hacerlo competente, claro, existe la posibilidad de que yo le quito el biberón y te doy el otro alimento y tienes que hacerlo, pero nuevamente lo estamos forzando en una situación donde no lo hemos preparado. Tenemos que hacer las situaciones progresivas, teniendo en cuenta nuevamente de que la alimentación es un momento que exige mucho, mucho de integración sensorial. Lo que tengo que hacer es empezar por otros momentos, empezar por los pequeños retos, inclusive empezar por los momentos que mejor le van al niño. Uy, este niño se baña solo y lo hace espectacularmente. Ok, como se baña solo, entonces el momento del baño, pues le voy a dar otros retos. No solamente que se bañe solo, sino que se seque solo, que se cambie solo. Empiezo a extender esa autonomía con mayores retos y así le estoy dando el mensaje al cerebro de que sí puede hacer cosas nuevas, de que sí se puede enfrentar a nuevos retos. Y este pensamiento, esa forma de actuar del cerebro la va a ir trasladando a otras situaciones para que cuando yo le quite el biberón o le presente otro tipo de alimentos, su cuerpo puede decir, creo que eso también lo puedo hacer, creo que este reto también lo puedo aceptar y así lo pueda dejar, Uy, ¿no? O sea, ojalá pensé, hubiera sabido todo esto hace años. o sea, tenemos que empezar a desligar, o mejor dicho, a integrar el que el niño ingiera el alimento con el disfrute y con la autonomía. Cuando no lo ligamos al disfrute, solamente le damos el alimento, no es una real alimentación porque la alimentación es disfrute en el ser humano. Y lo otro que es cuando no lo ligamos a la autonomía, entonces es un niño que simplemente recepciona alimentos, pero que no se siente competente para poder hacerlo y esto es fundamental porque yo no quiero que el niño me acepte el brócoli. Yo quiero que el niño tenga ganas de comer. Y el tener ganas de comer es un pensamiento autónomo. Ay, tengo ganas de comer, a ver qué voy, agarro un pan, agarro una manzana. Eso es algo que yo quisiera que todos los niños tengan, a que el niño me reciba todo. Claro, y sabes, Pedro, ahorita mientras te escucho, yo digo, creo que también las creencias con las que hemos crecido respecto a la hora de la comida, yo no sé tú, pero yo era de las, no te levantas hasta que no te acabes todo lo que está en el plato. Y no, Claro, claro. y no había manera de decir, esto no me gusta o esto no lo quiero. No, 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 no. O sea, bueno. Y además te tienes que comer todo lo que está en el plato porque hay niños que se mueren de hambre. O sea, yo decía, ¿qué tiene que ver? ¿Será que le van a mandar la comida que no me coma? Y yo decía, pues que le manden más, ¿no? Pero creo Sí. que todas esas cuestiones culturales también interfieren muchísimo, Pedro. Sí, sí, es que lo que sucede también es de que antes no había, o sea, la forma en la cual nos alimentamos, estamos hablando de no hace mucho, pues hace unos 20 años máximo, era muy diferente o es muy diferente a la cual es ahora. Antes no era tan difícil adaptarte a una situación porque en realidad toda nuestra vida, toda nuestra cotidianidad como niños era una situación de adaptación continua. Uno jugaba en la calle, uno jugaba con cualquier elemento que encontraba, uno jugaba con juguetes rotos, Sí, con ¿no? tierra. Uno jugaba con la muñeca sin piernas, ¿no? Y la adaptaba. Entonces, hemos tenido muchas situaciones en las cuales nos hemos adaptado, hemos jugado con cajas, ¿no? Ahora los niños tienen la situación mucho más predecible y no se le exige mucho esa conducta adaptativa por un lado. Y por otro lado, la forma en la cual se está comiendo, o sea, los alimentos que se están comiendo, los preservantes y todos los materiales que influyen en la preparación de los mismos es mucho más, es distinta, es mucho más sintético, entre comillas, por decirlo de alguna manera, lo que comemos ahora que lo que se comía antes. Claro,
Claro, y encima de todo esta inquietud de acábate todo lo que está en el plato. Y de, si no come, si este niño no come, es que se va a morir de hambre, ¿no? Toda Exacto. esta... Cuando los niños en realidad pueden durar, digamos, unos 2 días, unos 3 días sin comer, porque son los que más almacenan energía. Pero hay el temor, obviamente, por la salud, que me parece bastante válido de los padres, que si no comen, el niño le puede pasar algo, y me parece bastante real. Pero esto me demuestra una falta de orientación real sobre temas de desarrollo. O sea, los padres se preocupan como padres y los temores que tienen son bastante válidos, pero justamente falta la orientación especializada que les diga el desarrollo del niño se da de esta manera y por lo tanto sería bueno que hagas esto o deje de hacer lo otro. Por supuesto, y además, Pedro, o sea, yo como mamá te lo digo ignorante en ese momento, ya el nivel de angustia y de estrés que yo tenía a la hora de la comida, o sea, para mí era, ya me predisponía, ya yo veía que venía a la hora de la comida, y para mí ya era entrar en un estado de ansiedad. Entonces, Claro, eso no ayudaba. eso es muy, muy importante lo que has dicho, porque eso suele ocurrir con muchas madres, muchos padres que me dicen, me da mucha ansiedad el momento de la comida porque ya sé que va a ser una pelea, ya sé que va a ser difícil y me duele el alma tener que forzarlo a que coma algo que no le gusta, no, que me tire la cuchara, que me escupa la comida, ¿qué hago? Porque los padres se sienten poco competentes como padres, sienten que están fallando en algo porque no pueden alimentar a sus hijos Eso. algo que es tan natural, o sea, algo que es tan de papá, ¿no? Querer que tu hijo se alimente. Entonces, dos cosas importantes. La primera es de que si el papá no se siente bien, entre comillas, si está con ansiedad, si está con mucho nerviosismo, si está con inseguridad, el niño lo va a percibir. Los niños son especialistas en sus padres. Entonces el niño percibe ya por tu temperatura, ya por tus micromovimientos de la cara, ya sabe que algo te está pasando. Entonces, por lo tanto, es como que tú sientes que alguien te está dando algo que está envenenado. Tú te pones Sí, súper claro. nervioso, te contagia. Entonces, es importante que los padres se muestren tranquilos. Y obviamente eso se tiene que trabajar. Y otro punto importante es que el momento de alimentación no puede durar una hora, no puede durar 45 minutos, no podemos estar lidiando como una pelea de resistencia donde el niño ya por irse te acepte el alimento. O sea, cuando el momento de alimentación deja de ser un momento de disfrute, ya no tiene sentido, ¿no? No hay que, con que el niño reciba el alimento no tenemos que conformarnos con que el niño disfrute de ese momento de compañía ingiriendo su alimento. Claro, y tiene todo el sentido, porque si también se convierte en un suplicio para él, pues entonces también será un momento que él no anhela en absoluto. Ahora, por ejemplo, Exacto. Pedro, las porciones de comida, porque muchas veces lo que te acabo de decir, hasta que te acabes lo que está en el plato. Y muchas veces pensamos que la porción que nosotros servimos es lo que se tiene que comer porque si no, no se alimentó. Claro. En ese sentido, digamos, y eso va a depender de cada niño y de las necesidades nutricionales que va a tener en cuenta que la comida, el almuerzo, consiste de una entrada que puede ser una ensalada, de un plato segundo, ¿no? Y de un jugo, de un agua, ¿no? Entonces, esos tres componen el almuerzo, vamos a decirlo así. Por lo que no solamente es el segundo, ni solamente la ensalada, sino es ese conjunto porque estamos balanceando la dieta. Cuando hablamos de porciones, las porciones generalmente van en relación al puño de la mano del niño, ¿no? Entonces el puño de la mano del niño va a ser la porción que él va a requerir. Es bueno empezar con porciones pequeñas, porque cuando termina, se siente bien, lo hice, pude hacerlo, pude comer, pero si le damos una porción demasiado grande, va a llegar un momento donde el niño ya no tiene placer y simplemente lo hace con la boca llena de comida para decir, acabé de comer, me voy, ¿no? Entonces, mientras más altas le hagamos la montaña, más difícil va a ser. Hay que empezar por oportunidades de éxito, que el sistema de recompensas que tenemos en el cerebro sea un sistema que diga, ok, lo lograste, a la siguiente lo vamos a hacer mucho mejor.
Entonces, y ahí aumentando su complejidad. Ok, ahora Pedro, y una última cosa que yo te iba a comentar, por ejemplo, en el caso de Eric, de repente él empezó a comer un poquito más de variedad y un día ya no me quiso comer muchas cosas. Hoy por hoy, Eric, eh, sí, sí es un candidato para intervención en el tema de alimentación. Come muchas carnes, o sea, carne, pollo, pescado, todo lo que sea eso, lo come, siempre con arroz blanco. Y hay veces que o sea, él prueba, le doy calabazas, zanahorias y las hace así, las chupa y ya te dice, no, gracias. O hay cosas que las prueba, se las pone en la boca, hasta le pago. A veces le digo, te doy $1 si te comes esta fresa. Se la come, lo ves como batalla, se la pasa y me dice, deliciosa, ¿quieres más? No, gracias. Ya no hay manera. O sea, ¿cómo le introduce uno alimentos nuevos, por favor? Y sobre todo ya un poco más, bueno, Eric ya no sé si se pueda, pero quizás sí, pero Nuevamente, o sea, siempre se puede porque confiamos en la neuroplasticidad del cerebro. sí, tienes Pero razón. pensemos, claro, pensemos en la capacidad adaptativa del niño. Si, en ese caso de un adolescente o un adulto, si le cuesta, yo tengo muchos amigos que tienen autismo, por ejemplo, que son adultos, que les cuesta mucho ir al centro, al supermercado, que les cuesta mucho los lugares ruidosos, que les cuesta mucho ciertas situaciones y que hace que ellos no quieran enfrentarse. Entonces el momento de alimentación, que implica muchas de esas adaptaciones, no la van a poder hacer bien y tampoco hay que insistir con eso. Por eso para mí lo más importante no es que el niño me acepte una variedad de alimentos, sino que él diga, quiero comer y quiero disfrutar comiendo y que en esos alimentos que elija pueda haber un equilibrio, no solamente de uno o dos tipos. Va a ser importante por eso de que pensemos en que los niños necesitan experiencias, por ejemplo, y nuevamente lo tengo que repetir, como la autonomía, que le permita la posibilidad de adaptarse a resolver problemas desde esa actividad. Un niño autónomo tiene mayores posibilidades de resolver problemas y la alimentación requiere de resolver problemas. Un niño que es autónomo tiene mayor capacidad de planear con su cuerpo qué hago primero, qué hago después. Y ese planeamiento motor lo va a llevar al momento de comer, qué como primero, qué como después. Entonces, las situaciones de autonomía fuera del momento de alimentación construyen una mejor disposición y éxito para el momento de alimentación. Claro. Pedro, y por último, yo te iba a mencionar el tema de los líquidos, ¿no? Porque ciertamente hay mamás que me dicen, es que mi hijo lo único que quiere tomar es Coca-Cola. Yo digo, pero ¿en qué momento llegó la Coca-Cola a la mesa? ¿No? ¿En qué Claro, momento? es que lo que sucede Yo no es sé si que el hay, gas les produce también alguna no, estimulación. el punto no es, recordemos que los dulces, los sabores dulces, van a acercarse o van a compartir con la leche materna eso, pues la dulzura, ¿no? La leche materna es dulce y a partir de ese primer sabor que nos produce muchos recuerdos placenteros de estar con la mamá, de estar pegaditos, de estar tranquilos, de estar calmados, entonces los sabores dulces traen esas memorias aparte del placer y la activación corporal. Entonces, muchos niños van a querer quedarse con un sabor porque ese sabor les brinda placer. Pero justamente es esto, el asunto que cuando un niño busca un placer de forma artificial con frecuencia, es porque su cuerpo no tiene capacidad para enfrentarse a otro tipo de situaciones. Y no solamente me refiero al sabor dulce, me refiero a la computadora, me refiero a la tableta, me refiero a los juegos de video, me refiero a situaciones que son artificiales, el que el niño le encanten los superhéroes, los dinosaurios, son situaciones que me implican de que no me puedo adaptar a otro tipo de situaciones y por lo tanto me refugio en ellas y me siento contento con ellas, pero me denotan una poca flexibilidad en situaciones nuevas. Qué importante esto que estás diciendo, de verdad, Pedro, porque es como si todo está relacionado, o sea, todo está relacionado y al mismo tiempo qué complejo. Y antes de que empezáramos a conversar, yo te decía, hay muy pocos especialistas que se dedican o sea, que pueden ayudar verdaderamente a los padres en el tema de los trastornos alimenticios, ¿no? Sí,
Sí, porque los problemas alimenticios son muy complejos, tienen que ver con aspectos de procesamiento sensorial, tienen que ver con aspectos conductuales, porque a veces hay niños que no quieren comer y no tienen ningún problema en el procesamiento sensorial, tienen problemas a nivel de conducta, el papá, digamos, no sabe cómo manejar esa situación, o también hay problemas en el aspecto oromotor, el niño no sabe cómo masticar el alimento, el niño no sabe cómo trasladarlo de un lado a otro para convertirlo en un bolo alimenticio, no sabe cuándo tragarlo, ¿no? O va a tener dificultades para respirar, como te decía, esa sincronía entre dejar de respirar para poder deglutir, entonces el niño siente que se ahoga y por lo tanto no va a querer alimentos sólidos, sino va a querer alimentos mucho más líquidos. O van a tener dificultades a nivel biológico, quizás alguna alergia o algún alimento que sienta que le cae mal o le produce estreñimiento o diarrea. O sea, hay una serie de factores que pueden causar los problemas de alimentación y solamente quedarnos con un aspecto hace de que sea incompleta la mirada, ¿no? Y eso hace de que uno tiene un tratamiento y dice, pero no termina de resolverse. El niño siempre tiene una dificultad y es porque solamente hemos mirado un aspecto, pero no todo el panorama. Exacto. Mi sueño, mi deseo es que esta entrevista que estamos grabando, que para mí, o sea, yo te voy a decir, hoy me dijiste cosas que yo ni siquiera me imaginaba, además que tuve que remontarme a toda esta situación de Eric, porque Eric hoy por hoy es un adulto muy autónomo, o sea, ha logrado la autonomía en muchísimas áreas de su vida, pero ciertamente creo que bajamos la guardia en el tema de la alimentación porque dijimos, bueno, o sea, parece que, pero voy a retomar ese aspecto, pero mi deseo es que muchos padres puedan escuchar esta entrevista y que los padres se lo compartan a sus especialistas, porque esa es la otra. Los especialistas tienen que escuchar a otros especialistas también. Yo me imagino que tú los Sí. escuchas. Sí, el trabajo de alimentación, justo ser algo muy complejo, requiere un trabajo en equipo, Uh un -huh. trabajo donde no son todos problemas sensoriales, de hecho que pueden influir en mayor o menor medida dependiendo del caso, pero donde tenemos que trabajar de una forma colaborativa. Y donde en ese equipo se encuentran los padres. Es muy importante porque los padres necesitan orientación, los padres necesitan acompañamiento, los padres necesitan contención. No pueden ser los padres solamente receptores de indicaciones. Señor, usted haga esto, esto, esto. O sea, eso tiene una carga emocional para los padres y hay que acompañarlos. Entonces, tiene que ser un trabajo de equipo donde todos nos escuchemos, donde todos dialoguemos y donde nos pongamos objetivos específicos que vamos avanzando poco a poco. Yo sé que los padres quisieran que sus hijos comieran de todo y que lo hicieran solos. Eso es un objetivo, vamos a decirlo a largo plazo. Vamos a empezar con lo que puede comer ahorita, con lo que le gusta comer ahorita, lo puede hacer solo. Porque a veces ni eso pueden hacer esos niños. Entonces, primero hay que lograr la autonomía para luego, a partir de ahí, ir más allá hacia aspectos de adaptación. Exacto, acabas de decir la palabra clave, tener objetivos, ¿no? Y hay veces que nosotros tenemos metas, como la de que coma de todo él solo, pero es una meta que está, sí, pues está muy bien, es una meta muy ambiciosa, pero ¿cómo partes esa meta en pedacitos, ¿no? Sí, y hay que tener en cuenta algo. Cuando en el momento de alimentación tenemos tres niveles de procesamiento sensorial que hay que tener en cuenta. Porque lo que ocurre es de que en el espacio terapéutico el niño come, el niño acepta comer, lo que tú me mencionabas. Hay niños que comen algo y de pronto dejan de comerlo. Ok, tres niveles a tener en cuenta. El primero es el entorno. Por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante y el restaurante está lleno de gente, tú dices, no, mejor me voy. O buscas un lugar donde exista menos ruidos posible. Entonces, el entorno es un primer nivel que yo tengo que procesar la información. Los ruidos, la gente moviéndose, los olores, etcétera. Uh -huh. El segundo nivel tiene que ver con el plato de comida, con el plato de comida que tengo frente a mí, que tiene un aspecto visual, que tiene un aspecto de temperatura, que tiene un aspecto de posición, ¿no? Hablando de la mesa, altura, qué sé yo, plato. Y lo otro tiene que ver con quién me rodea comiendo. Entonces, yo puedo estar rodeado de dos o tres personas que me están mirando cómo como, con dos o tres personas que hacen mucho ruido mientras mastican o que están hablando mientras mastican y eso puede ser desagradable para nosotros o que inclusive hacen comentarios terribles sobre la comida, ¿no? Entonces, esos tres niveles de procesamiento sensorial definen el que yo pueda engancharme en comer.
Entonces van a haber niños que les gustó muchísimo, digamos, la zanahoria, pero estuvieron en un lugar después muy ruidoso que bloquearon y dicen, no, ya no quiero porque ya todo lo mezclan, pues, ¿no? Entonces sienten que la situación del sonido del lugar donde estuvieron afectó su disposición para aceptar un alimento que ya habían aceptado. Entonces los papás dicen, pero ¿por qué no acepta las zanahorias si ya las había aceptado? Y es porque tuvo experiencia después que no tuvieron que ver con el alimento, sino con el lugar donde estuvo o las personas que lo acompañaron. Wow, Pedro, esto es todo un universo que contemplar, porque es que hasta yo me estoy viendo reflejada. Yo también tengo mis temas con algunos vegetales cocidos, crudos me los como, cocidos. Entonces, yo digo, bueno, a lo mejor eso también es una cuestión que puede ser genética, ¿no? Que está ahí en los genes. Algunos temas que yo tengo con comida también. Lo confieso. Y mira que creo que tengo bastantes conductas adaptativas, pero Pedro, qué valiosa esta información y yo sé que en tu página de Facebook tú tienes artículos publicados también con temas de alimentación, ¿no? Sí, sí, hay Notas muchos, que sí. has escrito. Entonces me voy a dar a la tarea de buscar esas notas y voy a pegarles las ligas a esas notas que hablan sobre alimentación, también aquí debajo de este video para que las consulten. Y a ti, Pedro, te agradezco inmensamente esta conversación. De verdad, vale oro. No, vale oro, no, se queda corta. No, yo encantado, lo importante es el poder ayudar a muchos padres. Creo que los padres siempre me preguntan, tengo mi hijo que no acepta tal alimento, ¿qué hago? Tengo mi hijo que tiene esa dificultad, ¿qué hago? Y no hay una receta que se pueda aplicar a todos los niños y menos sin conocerlos. Pero cuando los padres me preguntan eso, en realidad veo que hay una falta de orientarlos sobre temas de desarrollo, sobre qué otras cosas pueden estar pasando lejos del plato de comida que puedan estar afectando este momento. Entonces, yo les invito siempre a que puedan, de hecho, que tú lo que haces es bastante valioso orientando a esos padres, pero que también puedan buscar a sus especialistas y les puedan pedir orientación sobre yo como papá, qué podría hacer en casa para mi hijo. Exacto, muy importante. Y por eso yo hago estas entrevistas, Pedro, con especialistas en todos los temas, porque es nada más un pedacito de información para que los papás vayan y hablen con sus especialistas y buscan más porque solos no lo podemos resolver. Así Ciertamente es. que no. Sí. Muchísimas gracias, Pedro, por estar conmigo aquí en este espacio. Y bueno, por ahí te buscaré para hablar de muchos temas más que yo sé que tenemos muchos en la lista. Yo encantado y muchísimas gracias por la invitación, más bien. Gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. Esta es Lola Hernández y nos escuchamos en la siguiente entrevista. Hasta pronto.